Muy buenas noches, mi nombre es Carolina López Ávila y el día de hoy me han invitado a que sea la maestra de ceremonias de este importante evento. Quiero darles la bienvenida a la octava conferencia de Sociedad Bastiat de Argentina. El objetivo de nuestros eventos es estudiar y repasar los conceptos propuestos por autores clásicos de la libertad en las ciencias sociales. Hoy estaremos analizando el legado de Juan Bautista Alberdi, considerado el principal autor de la destacada Constitución Nacional de Argentina de 1853. La cual hizo posible una Argentina libre y republicana, con una exitosa economía de mercado durante mucho tiempo. En próximos encuentros estaremos analizando a profundidad las ideas de otros grandes pensadores de la libertad, en combinación con temas de gran actualidad. Sin más preámbulos, les quiero presentar a Eneas Biglione, presidente del Thomas Jefferson Institute for the Americas de los Estados Unidos y director de la Sociedad Bastiat de Argentina, quien hará la apertura formal del evento. Muchísimas gracias, Carolina, y muchas gracias a nuestra audiencia por acompañarnos esta noche. Les cuento que Carolina López Ávila es una talentosa profesional guatemalteca con licenciatura en Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco Marroquín, con maestría en Gestión Pública y Liderazgo Político de la Escuela de Gobierno, con maestría en Estrategia y Seguridad de la Universidad de Occidente y curso de altos estudios del Comando Superior de Educación del Ejército. Es analista política y conductora de Geópolis en Radio Libertópolis en Guatemala, además de asesora independiente en temas de desarrollo, historia y política. Para nosotros es un gran gusto contar esta noche con su apoyo a la Sociedad Bastiat de Argentina como maestra de ceremonias. Permítanme contarles brevemente acerca de la historia de la Sociedad Bastiat, que nace en el año 2004, creada con un claro objetivo. Aquellos que trabajan en libertad deben saber cómo funciona la libertad. Y es por esto que el grupo objetivo de nuestras reuniones son empresarios e individuos como ustedes con actitud y mentalidad emprendedora. En el año 2017, la Sociedad Bastiat pasa a formar parte del American Institute for Economic Research de los Estados Unidos, AIER, y hoy en día impulsa unos 200 eventos anuales de la mano de 40 capítulos en todo el mundo. Por su parte, el American Institute for Economic Research de los Estados Unidos fue fundado en el año 1933. Se dedica a educar en los valores de libertad personal, libre empresa, derechos de propiedad, gobierno limitado y moneda sana. Al enfocarse en estos valores, los participantes de los eventos de la Sociedad Bastiat aprenden lo que significa ser un empresario íntegro y tienen la oportunidad de conectarse entre sí, apoyar la organización y difusión de nuestros eventos y llevar estas ideas sanas a sus amigos y colegas. En suma, la Sociedad Bastiat de AIER fue creada para educar a los emprendedores libres, enseñarles a reclamar su derecho a la autoridad moral y ayudarles a comprender las instituciones intelectuales y culturales necesarias para el éxito individual y la sana creación de riqueza en nuestros países. Como es mi costumbre, tengo especiales agradecimientos para Brad DeVos, Ryan Higgins, Anna Hawley, Andrés Cusme Franco y en general para todo el equipo de trabajo de AIER, para los miembros de la Junta Directiva del Thomas Jefferson Institute for the Americas, hoy presentes, para Silvia Malfesi, del Movimiento Libertario de Santa Fe, para Cristian Gil Toro, de El Bastión, una prestigiosa publicación que desde Colombia tiene cada día mayor influencia en toda América Latina y el mundo, y muy especialmente para nuestra disertante estelar de esta noche, Elena Valero Narváez. Adelante, Carolina, entonces. Muchas gracias a nuestro presidente Eneas Biglione. A continuación les quiero presentar a Cristian David Gil Toro, editor en jefe y columnista de El Bastión. Aprovechamos para anunciar que en breve Ita Editorial estará publicando el libro Cuando la muerte llama, una espectacular antología literaria de la que Cristian David Gil Toro participa junto a otros autores destacados. Adelante, Cristian David, con sus comentarios. Buenas noches a todos, muchísimas gracias por la invitación, por permitirme formar parte de los organizadores de tan gran evento en el cual la señora Elena Valero Narváez nos va a hablar sobre el legado de Juan Bautista Alberdi. Pues sí, ya ustedes lo comentan, yo soy el editor en jefe del Bastión. El Bastión es un medio de orientación liberal que surgió en plena pandemia durante abril de 2020 y que cada vez tiene más fuerza y cada vez ha incorporado mejores y más preparados escritores para divulgar las ideas de la libertad en Colombia y en el resto de Latinoamérica. Eneas forma parte de nuestro staff de escritores. Tenemos también
de Argentina, al señor Iván Carrino, a la señora María Martí, al profesor Gabriel Zanotti y a otros más. Y pues cada vez vamos mejor. Y sí, tengo el gusto de formar parte de una antología literaria. Creo que la batalla de las ideas no solamente nos concierne en el campo económico y político, también en el campo empresarial creo que hay que atacar por otros flancos, y el tema cultural. Es bueno como ir añadiendo algo de liberalismo a los temas de ficción, porque muchas personas entienden mejor las ideas, los conceptos filosóficos y las teorías a través de historias, y estamos entonces en ese proceso. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Cristian David. Ahora les voy a presentar a Silvia Malfesi, líder del Movimiento Libertario de Santa Fe. Desde Argentina, adelante Silvia con sus comentarios. Buenas noches a todos. La verdad que un honor poder participar de este evento organizado por la Sociedad Bastiat de Argentina y el Instituto Thomas Jefferson. Hoy Elena Valero Narváez nos va a hablar sobre Juan Bautista Alberdi y su legado. Alberdi es el padre de la Constitución de Argentina, que no es una mera copia de Estados Unidos, muy por el contrario, él la adaptó a la idiosincrasia de Argentina. Y dentro de su legado, yo creo que una de las más importantes obras es cuando él escribe el sistema económico y rentístico de la Confederación Argentina según su Constitución de 1853. Si los gobernantes leyeran y aplicaran este libro, estimamos que ahí está la receta para un país próspero y con mucho progreso. Así fue mientras se cumplió con la Constitución de Argentina. Ojalá pronto vamos a retomar ese camino. Un saludo para todos y muchas gracias por este encuentro. Muchas gracias, Silvia. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a dar comienzo a la conferencia de esta noche. Elena Valero Narváez, historiadora, analista política y periodista argentina, miembro del número de la Academia Argentina de Historia y Premio a la Libertad de Fundación Atlas 1852. Autora de El Crepúsculo Argentino, publicado por la editorial Lumière en el año 2006. Les pedimos que a medida que transcurra la conferencia vayan enviando sus preguntas al chat de Zoom para luego planteárselas a nuestra disertante. Adelante, Elena Valero, con su presentación. Agradezco a todos por haber aceptado la invitación de Eneas Biglione y, por supuesto, mi primer agradecimiento es a Eneas, presidente de la Thomas Jefferson Institute for the Americans de los Estados Unidos y director de la Sociedad Bastiat de Argentina. Eneas es un hacedor, un gran amigo y un hacedor. Digo hacedor porque creo que a las malas ideas hay que oponer buenas ideas. Y es lo que hace Eneas en toda América Latina. Por eso acepté y agradezco enormemente el poder estar con ustedes para recordar a un pensador argentino, tucumano, que quisiera decir ante todo que nosotros vamos a hablar de Alberdi, pero Alberdi es parte de un conjunto, de una época en donde hay una juventud que realmente tiene ideas nuevas en cuanto a querer terminar con un pasado de guerras civiles, revoluciones, y empezar a pensar en integrar a esa sociedad que no había podido hacerlo, y ese es uno de los valores más grandes que tiene Alberdi, y no solo Alberdi, sino el grupo que está, que lo apoya y sus amigos, pero también quiero decir que antes de dar la charla, que desde 1810 hasta 1912, hasta 1930, digamos, hubo una élite que si ustedes se ponen a pensar en cualquier autor, ya sea Sarmiento, Echeverría, Alberdi, todos los pensadores de esa época, evidentemente tenían algo en común, tenían la idea de no estar en contra del mundo, de aceptar los valores occidentales, eso lo tenían absolutamente todos, de aceptar y querer el progreso de los países que en ese momento eran importantes, como Inglaterra, Estados Unidos, Francia, y por supuesto los países de Europa Occidental. ¿Qué querían y qué veían?
primero le dan importancia a la historia, que para mí es fundamental. Alberdi le da importancia a la historia. ¿Qué quiere decir esto? Que primero se fija cómo es su país, averigua cómo son sus instituciones, un poco lo que hizo Tocqueville en Estados Unidos. Se fija cómo viven, cómo es la idiosincrasia de ese país, cuáles son la manera de trabajar, cuáles son sus intereses, y averigua, y a partir de ahí empieza a pensar en cuál puede ser el futuro mejor para la Argentina. Pero empecemos ahora sí, hablando de la libertad. El legado, me dice Eneas que me eligió el tema, ¿qué legado tiene Alberdi le ha dado a la libertad? Yo creo que el legado nos ha dado a nosotros, nos ha dado a los argentinos y a Latinoamérica el hecho de que piensa a la libertad como la posibilidad de realizarse. Yo creo que esa es una buena definición para poder empezar a entender a Alberdi, porque ¿cuándo empieza el interés enorme por su país? Cuando se reúnen jóvenes en el Salón Literario de Marcos Sastre. Este tucumano, que nace en la provincia de Tucumán en 1810, él decía, yo tengo la edad de la revolución, se queda huérfano, muy pequeño, la madre muere por problemas en el parto, y el padre lo deja, lo abandona a los 11 años, porque también muere, y le había dejado una herencia, la herencia de haber aceptado a la revolución, y había sido amigo de Belgrano, por lo tanto Alberdi se había sentado en las rodillas de Belgrano, amaba a los próceres, a los padres de la patria, y había conocido a Belgrano. Él se nutre en los primeros pasos de su educación en una escuela fundada por Belgrano en Tucumán, y después consigue una beca y sigue sus estudios en el Colegio de Ciencias Morales de Buenos Aires. Es ahí donde comienza a tener su grupo, el grupo que lo va a acompañar en sus proyectos, en sus ideas, en las discusiones críticas de la Argentina, Juan María Gutiérrez, incluso Vicente Fidel López, Miguel Cané, su gran amigo, y desde ahí él ya comienza a ser un rebelde, porque no se siente a gusto con la falta de libertad del colegio, con una educación demasiado severa, y le pide a sus hermanos, que son los que lo educaron, que lo apoyaron y lo criaron, que lo saquen del colegio. Y se va a trabaja en una tienda frente al colegio, hasta que se arrepiente y continúa los estudios, y de ahí hace buena letra, y se recibe, estudia en la Universidad de Buenos Aires y en Córdoba, y se recibe de abogado, de bachiller en letras, finalmente en Córdoba. Esto quiere decir que no solamente va a tener una carrera de abogado, sino que se va a interesar también, porque es un hombre de la cultura, como todos los amigos que lo rodeaban. Cuando hablamos de tucumanos, hablamos de Roca, de Avellaneda, de Monteagudo, todos se hicieron y escritores, eran hombres de la cultura, les interesaba el mundo. No se quedaban con la Argentina y con su país, sino pensaban, ¿qué hay allá que podamos traer para mejorar nuestro país y vivir mejor, y gozar de la libertad que tanto deseaban y tanto querían? Tal es así que cuando empieza un periódico que se llamaba La Moda, Alberdi, también tienen temas de moda, de poesía, todos temas que tienen que ver con la cultura, y por supuesto la política. Una vez que se recibe de abogado, es un gran también defensor de la historia. Para él la historia era, como para Cicerón, la maestra de la vida. Había que analizar cómo era la situación, ponerse en la situación y buscar la verdad. O sea, no era relativista. Pensaba en la verdad objetiva, era posible de llegar a la verdad objetiva a través de un procedimiento científico, de ver documentos, de investigar, y eso lo hizo durante toda su vida. Los estudios de Alberdi, que también fue historiador, escribió historias de Tucumán, y escribió historias de viajes, escribió obras de teatro, escribió también la pasión que tenía por la música, compuso valses y minués, era un hombre de la cultura. Pero esta noche le tenemos que dar importancia, creo, como bien dijeron ahí,
a sus libros fundamentales que tienen que ver con el legado de Alberdi. Para mí, el principal fueron las bases de Alberdi. Porque si bien vivieron la dictadura de Rosas y se reunieron en ese salón literario que pertenecía a la librería de Marcos Sastre, ahí se preocupaban de temas políticos, de ver qué había pasado en la Argentina, buscaban un cambio, y eran jóvenes románticos todavía, y pensaban también que había que educar por medio de las municipalidades, pero donde el Alberdi que nos interesa, y creo que me interesa, es el Alberdi de la madurez. El Alberdi que tiene que ser, Alberdi fue siempre un emigrado, perseguido, que no pudo estar en su país. Él mismo decía que si tuviera que denominar a su autobiografía, tendría que ser el de un ausente, pero que nunca salió de su país. Porque se preocupa, pero su vida es la Argentina, su vida es ver cómo poder mejorar y cómo traer las ideas liberales y hacer un país que tuviera que ver con los países que él admiraba, que eran los países de Europa Occidental, y sobre todo, que a veces no se le da importancia y se le da a Sarmiento, que dicen que fue realmente un admirador de Estados Unidos. Alberdi fue un admirador de Inglaterra y de Estados Unidos. Lo dice, y además lo vemos también en la Constitución, pero un admirador, porque pensemos que en esa época ya, la revolución industrial ya hacía sus pininos. ¿Y en qué se basaba la revolución industrial? O sea, el capitalismo que recién comenzaba. En una economía de mercado, por un lado, por el otro lado, en la propiedad privada, que va a defenderla Alberdi con uñas y dientes, y en la producción masiva. La producción masiva que va a permitir que los sectores más bajos, ¿para qué van a producir? Van a producir no para los sectores altos, para los sectores humildes, para los sectores más bajos, y eso va a producir mayor consumo y mejor vida y mejor nivel de vida en la población que evidentemente vivía muy mal. Eso se ve ya en Estados Unidos, se ve en Inglaterra, y entonces ellos que fueron, Alberdi como sus amigos viajeros, ven ese mundo y quieren gozar de ese mundo y traerlo a la Argentina. Habían vivido la dictadura de Rosas, que al principio, inclusive Alberdi había sido optimista pensando que iba a lograr la unidad de la Argentina, que se iba a terminar las guerras, que se iba a terminar y que iba a comenzar una era de libertad y de copia de los países europeos. La desilusión que tiene con Rosas, que termina dominando a la provincia de Buenos Aires, le produce a toda esta generación, que se llamó la generación del 37, una ansia de libertad, una ansia de gozar, como decía yo, de lo que habían podido gozar en Europa. Pensemos que Echeverría y muchos de ellos son los primeros que viajan y vienen con los libros, con los libros de los románticos, de Chateaubriand, de Tocqueville, de Montesquieu, de todos los grandes que habían influenciado para reducir el poder, terminar con el absolutismo. Alberdi es un liberal clásico, eso lo vemos porque nuestra Constitución está basada en el liberalismo clásico. Y en todas sus obras vamos a ver que lo que pretende Alberdi es la limitación del poder. La limitación del poder y revalorizar al individuo por sobre el Estado. El importante para Alberdi es la persona, el individuo. ¿Y por qué? Porque es el único, creo, que se apoya enormemente en la economía. Porque como fue también historiador, jurisconsulto, también fue economista. Se preocupó por pensar qué le faltaba a la Argentina, qué problema tenía la Argentina. Y lo encuentra no solamente en el problema de las instituciones, sino también en una inmensidad. Pensemos que en 1810 había 1 millón de habitantes en un territorio inmenso. Entonces él habla de la soledad del desierto, de la falta de brazos, de la falta de gente, de la falta de habitantes. Entonces ese era un impedimento que era imposible para el progreso. Entonces piensa
y también conjunto con sus amigos, piensa que lo importante es, para generar riqueza, y la riqueza, a él lo consideraba, la riqueza tenía que ver también con el individuo, con el hombre, porque el trabajo es anterior al capital, que era lo que se necesitaba. Teníamos tierras, inmensa cantidad de tierras, y que podían ser productivas, pero que si no se trabajaban, no tenían ningún valor. Entonces, teníamos el recurso, nos faltaban los brazos para trabajarla, las personas que tenían que ser capacitadas para poder crear la riqueza. La riqueza, ¿qué es la riqueza? La riqueza es dar algo, crear algo donde no existía antes. Y eso es lo que ve Alberdi. Entonces, para generar riqueza hay que revalorizar al hombre, al individuo, y la libertad para poder buscar su propio destino, para poder buscar su felicidad, la felicidad, pero de acuerdo a lo que él necesita, y no bajo el yugo del gobierno o del Estado. Lo ve claro porque tenía el ejemplo de Inglaterra, tenía el ejemplo de Estados Unidos, que se trabajaba y a partir del trabajo y de los recursos que existían, necesitaba también una cosa fundamental, que era la capacitación de ese hombre, del individuo, de la persona que iba a trabajar. Y eso lo piensan y se sienten debilitados porque no lo podían encontrar en América. Entonces toman la decisión de traer Europa a América. Después, en la Argentina, con todo el avance que va a haber mucho más adelante, por supuesto, después del 30 en adelante, de las ideas nacionalistas, no se entiende en la actualidad ese amor, esa necesidad por traer a Europa a América, porque querían traer realmente lo mejor para su país, que eran lo de los países únicos que tenían un nivel de vida elevado. Quieren imitarlos, pero no imitarlos, como bien decían hace un ratito, al pie de la letra. Alberdi decía, nosotros tenemos que, con nuestros recursos, con nuestras necesidades, tenemos que lograr el progreso. Y el progreso está ligado a la libertad del hombre, no solamente del argentino, del que vive, del poblador de América, sino también del extranjero que puede traer cultura, que puede traer la enseñanza de las máquinas, de los arados. Él escribió un libro de un industrial, Wheelwright, que tiene que ver, porque todo tiene que ver en Alberdi con la Argentina, con su país, y no solo con su país, con Sudamérica. Fue un enamorado por traer el bienestar no solamente a los argentinos, sino a Latinoamérica, porque veía que eran los problemas muy similares, muy parecidos, que el pasado colonial había provocado que hubiera mucho Estado, y lo que había que hacer era reducirlo, llevarlo a lo que los liberales decían de un Estado mínimo. ¿Para qué? Para poder revalorizar, como decíamos antes, al hombre, y para que pudiera elegir su propio destino, y eligiendo, como decía Adam Smith, eligiéndolo de la mano invisible su propio destino, egoístamente su propio destino, iba a poder también llevar bienestar al resto de la sociedad. Todo lo que a veces nosotros hablamos en la actualidad y decimos, ¿por qué no pasa esto? ¿Por qué no se dice? ¿Por qué cuesta tanto entenderlo? Esa generación, y después también los gobiernos del 80, lo entendían perfectamente. Traer a Europa, traer industrialización, traer mano de obra. Y quería, y también se lo critica, porque decía que era pro extranjero y que odiaba a los autóctonos, quería traer evidentemente inmigrantes de las zonas que tenían mejor nivel de vida, que tenían mejor posibilidades de eficiencia, idoneidad en el trabajo, y por eso quería que vinieran evidentemente europeos occidentales y se pudiera
ingleses, ¿no?, a la Argentina. Traerlo acá. Tenía una diferencia con Sarmiento. Sarmiento decía que enseguida había que educar. Y él decía, la educación tiene que ser diferente. La educación que necesita la Argentina ahora es una instrucción más que educación. Instrucción en cómo se maneja un arado, instrucción en cómo se crea una máquina para que recorra los ríos, una máquina fluvial para que recorra los ríos. Necesitaba ingenieros, necesitaba todo lo que se pudiera para poder rápidamente comenzar con el progreso del país. De todas maneras, él mismo era gradualista. No era la libertad y el proyecto alberdiano como los de los revolucionarios franceses. Ni siquiera el concepto de libertad, que era diferente. El concepto de libertad de Alberdi era como el concepto que tienen los americanos, la libertad como horizonte. Los franceses en la revolución lo tuvieron como meta, haciendo instituciones perfectas, vamos a crear hombres que por la sola razón van a actuar como debe ser. Eso no era la libertad para Alberdi. La libertad era un horizonte que había que crear, cuidar, y que debía comenzar de a poco para que la patria fuera no para ellos, como decían, sino para sus hijos, para sus nietos. Y bueno, de todas maneras, evidentemente se preocupaba por hacerlo lo más rápido posible, porque decía, los gobiernos tienen que apoyar la rápida población de América. Y eso fue lo que crea en las bases, y tiene una importancia fundamental para él el haber vivido en Chile. Chile fue un lugar de inmigración, él se va primero a Uruguay, pero después termina en Chile, y Chile era el barco para los náufragos que se iban de los países porque había guerras civiles, escapando de guerras civiles, porque las perdían las batallas, porque tenían regímenes autoritarios. Y bueno, ahí se reúne lo más granado de Latinoamérica, y ahí se ponen en contacto y son ayudados por los gobiernos chilenos, que ven a esta gente con que tenía ganas de trabajar, ganas de mostrar todo lo que sabían, de crear periódicos, de escribir, de ir a las minas a trabajar y enseñar a los trabajadores. Bueno, todo eso lo encuentra en Chile, que es un periodo para Alberdi de prosperidad. Llega a comprarse Las Delicias, una especie de quinta donde reúne a los emigrados de su país y de otros países. Ahí está con sus amigos, pensando también siempre en el futuro de su país y viendo qué pasaba en Chile, un país que hacía 10 años que tenía estabilidad política, que había libertad para hacer los negocios que uno quisiera, que se hacían respetar las leyes. Eso le va a quedar marcado a Alberdi, que en las bases va a proponer una diferencia, va a proponer un poder ejecutivo como el chileno, le va a dar demasiados poderes al ejecutivo. Ahí le pone en boca de Bolívar que Latinoamérica necesitaba monarcas con nombres de presidente. Y es sí, le da al presidente de la República, tenía que tener poderes fuertes como para poder mantener el orden, porque a medida que va creciendo y haciendo su política, su vida política, y observando lo que pasaba en la Argentina, en Latinoamérica y en el mundo, él se da cuenta de la importancia que tiene el orden y la seguridad. Él hablaba cuando eran más jóvenes, lo más importante era la libertad, educar en la libertad. Pero a medida que pasa el tiempo y ve qué está pasando acá y en el mundo, se da cuenta que también, y es fundamental, para que exista libertad, tiene que existir orden. Sin orden no puede existir ni siquiera la sociedad. Entonces, él ve exactamente lo que se necesita en la Argentina y propone un presidente que pueda tener el suficiente poder como para poder paliar esas situaciones
que se veían en la Argentina y que se necesitaba, como fue el de Rosas, un poder fuerte para mantener la unidad nacional, hasta que se llegaran a constituir el Estado Nacional. A Rosas lo aplaude, y aplaude el que haya mantenido esa unidad con las provincias, que haya mantenido esa unidad. Por supuesto que la Argentina que ve Alberdi es una Argentina en la cual el federalismo, que fue distinto el federalismo de los caudillos al federalismo que nace en Estados Unidos, el creador del federalismo Estados Unidos, era un federalismo diferente. El federalismo similar al de Estados Unidos lo tenían y creían en ese federalismo Artigas y Dorrego, dos caudillos que habían estado Dorrego viviendo en Estados Unidos y había visto que era el federalismo. Y Alberdi, más centralista, ve también los problemas, por eso lo del presidente fuerte, y después también tiene siempre sus dudas, ve la posibilidad de un presidente con poderes como para poder lograr la estabilidad política y la unión, lo más posible, la unión de las provincias que se la habían pasado durante años luchando entre ellos. Tal es así que Rosas, ¿qué hace Rosas? Rosas aprovecha la situación cuando es gobernador de Buenos Aires y obtiene en el segundo gobierno, a partir de 35, la suma del poder público, para limitar un poco la libertad de esas provincias díscolas. Y entonces les propone que sean autónomas en todo lo que tiene que ver con política doméstica, y que le deje las relaciones exteriores y el manejo de las relaciones con el exterior a la provincia de Buenos Aires, y tampoco se iba a meter en los asuntos económicos, porque también le convenía a la provincia de Buenos Aires quedarse con el puerto de Buenos Aires y las rentas de aduana. O sea, inteligentemente hace realmente un gobierno unitario, porque el menos liberal de los caudillos, evidentemente fue Rosas. Hablemos de Federación o Muerte. Cuando nosotros vemos ahora en Venezuela, en Cuba, en Federación o Muerte, Religión o Muerte, ¿qué nos indica? Nos indica que es religión, es federación o nada. No hay una opción diferente, es única la opción. Y eso es lo que había tenido en la provincia de Buenos Aires con Rosas, que mientras tuviera la fidelidad de los caudillos, les permitía esa autonomía que necesitaban los caudillos. ¿Para qué? Se le llama a las oligarquías provinciales, oligarquías que eran diferentes a las populistas. No era el populismo de Perón, digamos, de un caudillo que van a venir después, que son totalmente distintos, que tratan de atraerse de alguna manera a la masa, dándole dádivas, como tenemos en muchos gobiernos en la actualidad, sino es diferente el populismo oligárquico de las provincias. El caudillo busca mantener el poder de su provincia, de las regiones que dominaba, pero usaba esa masa de vez en cuando, pero siempre para mantener lo que necesitaba, que era el poder de esa región y los intereses que tenía cada caudillo. Ustedes, si ven en historia cómo dominaba, por ejemplo, Facundo, de qué manera las ventas de ganado, todo en provecho propio, se dan cuenta de las necesidades que tenía cada caudillo de mantenerse en el poder y también sus negocios. Pensemos que tenían que vivir también de rentas interiores, o sea, de aduanas interiores. Cada provincia tenía, para pasar de una provincia a otra, cobraban para poder pasar productos, y bueno, esa era la forma de
de poder autoabastecerse. Entonces eso le convenía a Rosas porque mantenía a esas provincias unidas y también le evitaba que tuviera la responsabilidad de un gobierno nacional de ayuda a las provincias, y la manera de tener el comercio, mantener el comercio exterior que le convenía para la provincia, le daba poder y le daba también poder económico. Alberdi, con respecto a Rosas, que no estuvo de acuerdo estuvo de acuerdo, digo, con el bloqueo y la intervención anglo-francesa, que muchos también critican acá con espíritu nacionalista, Alberdi lo explica. Él decía, yo no estoy de acuerdo con los extranjeros. ¿Por qué? Porque ellos lo que quieren es poder navegar los ríos, quieren la libertad de los ríos para poder vender los productos que, como dijimos al principio, ya estaban en plena revolución industrial, producían grandes cantidades y querían venderlos. Pero como Rosas no le permite, con la idea del monopolio, el monopolio que seguía la idea de España, de mantener el monopolio de la aduana, el monopolio comercial, evidentemente Alberdi, con ese espíritu liberal, apoya a los que vienen a tratar de pasar y abrir las puertas de los ríos. Por eso es también la revolución de Urquiza y la oposición que va a darle Urquiza a Rosas. Es porque necesitaban los productos que tenía el litoral, que era la zona más desarrollada, no querían que pasara por Buenos Aires, querían exportar libremente, querían la libertad de los ríos, terminar con las aduanas interiores. Esa es la principal razón por la que le hace la revolución, se le opone a Rosas el litoral. Más allá de eso, tenemos también la idea de Alberdi con respecto a no solamente la inmigración, sino también cómo podían mantener la Argentina un gobierno que dejara de lado las discusiones y disidencias entre federalismo y unitarismo. Entonces, ¿qué dice Alberdi? Hagamos un régimen mixto, donde todos, tanto el gobierno federal, responda a la Constitución, y por otro lado, las provincias guarden también parte de su autonomía, resignando algunas libertades, como las relaciones exteriores, y también, por supuesto, quería Alberdi que se democratizara, por supuesto, la aduana, que tenía que democratizarse la aduana y no tuviera la provincia de Buenos Aires. Lo ve también, es un visionario, ve también la importancia que tiene la provincia de Buenos Aires con una capital, el gobernador y una capital en el mismo territorio, que siempre iban a chocar. Por lo tanto, en el 80 se preocupa ya en su madurez por la capitalización de Buenos Aires. Ve, ahí también es un visionario Alberdi. ¿Qué ve? A Buenos Aires como realmente la capital para toda la nación. ¿Por qué? No porque quisiera que Buenos Aires y los porteños tuvieran preeminencia, tal es así que va a ser uno de los enemigos de Mitre, ¿no? Y de los porteños, sino porque geopolíticamente Buenos Aires tenía que ser la capital. Acá después en la Argentina algunos presidentes tuvieron las ideas locas de llevar la capital a un lado y al otro, siempre fracasaron, y hubiera sido una cantidad de dinero enorme que hubiera sido un fracaso, porque evidentemente la cercanía del puerto, la ubicación geográfica, la historia que había sido capital del virreinato. Cuando la Confederación se separa de Buenos Aires, los ministros de otros estados europeos venían a ver a la Confederación, a los de la Confederación, y se residían en Buenos Aires, en los hoteles de Buenos Aires, porque era el único lugar
realmente en el cual existían las comodidades y las necesidades que tenían como ciudad de puerto, y como había crecido evidentemente con el comercio, con la aduana, con el libre comercio. Buenos Aires era fundamental, era la capital, y lo va a defender siempre, menos en un momento que se enoja con Mitre, que tiene esas discusiones con Mitre, pero evidentemente en el 80 escribe a favor de tener la federalización de Buenos Aires. Hay una cosa importante, hay un artículo que fue una conferencia de Alberdi, que se las recomiendo, que habla de la omnipotencia del Estado. Es un discurso que da en la Universidad de Buenos Aires cuando llega ya grande, y es maravilloso, en el 80, maravilloso, maravilloso, porque ahí explica la libertad de Grecia y Roma, y muestra la diferencia que tiene con la libertad moderna, y muestra cómo nosotros tenemos que tener esa libertad que tiene que ver no con estar dentro del Estado, ser chupada por la patria y por el Estado, sino la libertad del individuo, la libertad de poder realizarse como persona. Y ahí sí habla de algo tan importante que hablamos en la actualidad, que es de la actividad privada. La actividad privada. Y dice lo que decimos tantos de nosotros, cuando lo leemos decimos, bueno, esto ya está, no puede ser, ya lo leemos todos los días entre los liberales, pero pongámonos en el lugar que faltaba todo, que había vivido una dictadura, que había vivido las rigideces de la colonia, la burocratización, la falta de libertades, el intervencionismo. Y Alberdi, con todos, por supuesto, siempre hablo de Alberdi porque estamos hablando de Alberdi, pero con todo este grupo que después va a ser la generación del 80, y ellos dicen, no queremos un Estado empresario. El Estado va a ser mal agricultor, mal industrial. No sirve, no sirve. ¿Por qué? Y lo nombra en ese artículo a Herbert Spencer, y dice, tiene un párrafo, cita un párrafo excelente de Spencer, yo lo admiro también como Alberdi, donde dice, ¿por qué le teméis a la actividad privada? Si la actividad privada es la que crea los puentes, la que crea los edificios, la que crea los caminos, la que crea las ciudades, la que crea la riqueza, la que crea el progreso. ¿Por qué le teméis? La que crea los bancos. Es sensacional ese artículo donde defiende la actividad privada y la propiedad. La propiedad. Bien sabe Alberdi que si no hay una defensa de la propiedad privada, evidentemente no es posible el progreso y la libertad. Si uno no tiene el producto de su trabajo y no puede gozar del producto de su trabajo, se terminan los incentivos, se termina la energía para trabajar, para tenerlo de uno. Y no lo cuida, inclusive no cuida lo que es de otro. Habla del egoísmo. Por eso digo, habla del egoísmo y de la mano invisible. Primero, hacer mi propia riqueza, realizarme yo, como querían realizarse ellos. Esa es la libertad, ser libre para poder ser persona, para reconocer mi cuerpo, para reconocer al otro, para reconocer a los otros seres humanos. Esa es la libertad de Alberdi, esa es la libertad de los liberales. Por eso lucha por un Estado que se ocupe, como dice él, positivamente en defender los derechos individuales, positivamente en crear las condiciones para que pueda nadar la libertad para los que habitan la Argentina. Para eso, y ser pasivo en cuanto a la industria, en cuanto a no ser empresario, en cuanto a no avanzar. Hay un principio sociológico que dice que todo poder tiende a extenderse
si no hay otros poderes que lo paren, que lo dominen. Ahí está en la Constitución. Los contrapesos, a pesar de hacer un presidente, de querer un presidente fuerte, los contrapesos del poder legislativo, el poder judicial, un Congreso que tuviera poder suficiente también para poder parar el poder del presidente, y sobre todo, ¿qué está logrando Alberdi? Lo que pedimos en la actualidad, está logrando crear una sociedad civil fuerte, donde haya enorme cantidad de poderes, poderes de las empresas, poderes de asociaciones individuales, más adelante van a venir sindicatos, van a venir otras empresas. Al crearse poderes independientes del Estado, se crean poderes que lo van a controlar. Ya lo ve Alberdi, cuando habla del temor a la omnipotencia del Estado y la necesidad de una sociedad liberal, de una sociedad libre. ¿Qué pasaba en el desierto? Una cosa más de Alberdi que a mí me gusta recalcar, porque cuando hablan del gaucho, hay mucha crítica, porque le dicen racista y no sé cuántas cosas a Alberdi. Alberdi no, Alberdi se enoja que se persiga, y lo dice, de la Inquisición, se enoja de la persecución al judío porque era el comerciante, era el empresario. Él se queja, Alberdi, de eso. Pero ¿por qué quiere ingleses y menosprecia al gaucho? Porque en la Argentina y en muchísimos historiadores han revalorizado la figura del gaucho. Y por supuesto que tenía cosas positivas. Sabía tirar el lazo como ninguno, sabía domar, Rosas lo querían los gauchos porque sabía hacer todo el trabajo de campo, ¿no es cierto? Pero el gaucho no es el paisano. El paisano es sedentario. El gaucho era el que se iba, cuando lo tratan de conseguir para las guerras civiles y para las guerras en el exterior por medio de las levas, cuando lo tomaban, inmediatamente se escapaba. Los gauchos de Güemes eran paisanos. Cuando tomaban gauchos, en la primera de cambio se escapaban. Y además no le gustaba el trabajo que pedía Alberdi y que después van a tener, por supuesto, los paisanos, los campesinos. No era el trabajo del gaucho. El gaucho era que le gustaba hacer realmente individualista, hacer lo que quería y no un perezoso, decía él. Por eso lo que quiere Alberdi es decir, traer valores de trabajo, valores, ética del trabajo, vamos a llamarla como se debe llamar, crear una ética del trabajo a través de inmigrantes trabajadores, en vez del gaucho. El gaucho no servía para lo que necesitaba la Argentina, porque no era ni sedentario ni trabajador. Decía, los valores que tiene Europa, que tienen los ingleses, que tienen los americanos, son pegajosos. Me encantó la palabra, pegajosos. Entonces hay que crear esa Argentina para poder salir adelante. Y lo hace, y lo escribe en las bases, muy, muy cerquita de que empiece a reunirse el Congreso Constituyente, y va a tener una importancia fundamental. Piensen ustedes que el que lee las bases, la investigación que hace Alberdi. Alberdi, como bien decían, no es que solamente vio la Constitución de Estados Unidos o la californiana, que tuvo tanta influencia, porque ve que hay una situación parecida con la fiebre del oro del 48, que hay una Constitución que realmente impone orden y tranquilidad en medio de la anarquía, sino que estudia todos los proyectos constitucionales argentinos, los estatutos y todas las constituciones de Latinoamérica, y hace una crítica de todo ese material bibliográfico, digamos, y documental que obtiene para poder decidir cómo va a ser, cómo quiere la Constitución y cómo debe ser la Constitución que sea el puntapié inicial del progreso. Y creo, no sé si me estoy pasando de tiempo, pero la Constitución fue el puntapié
porque por más que uno dice, bueno, fueron utópicos, yo no creo en la utopía, porque me parece que la utopía es un proyecto infantil, porque toma al hombre como si fuera una marioneta. No, no creo en las utopías, pero él de alguna manera busca, primero, nosotros no teníamos esas instituciones, ni esas costumbres que tenían los americanos y que venía de Inglaterra, con gente que venía ya con instituciones y con leyes que fueron las más importantes para democratizar y para liberar a la humanidad, que fueron las de habeas corpus, que viene de Inglaterra, que no te podían detener porque si no eras convicto o no habías cometido algún delito. O sea, la arbitrariedad del poder se va terminando con leyes maravillosas que vienen del Parlamento inglés, como que los impuestos tenían que ser aceptados por el Parlamento. Todo eso lleva a Estados Unidos, esa tradición, y además que comienzan con una confederación de que cada estado se va haciendo y van uniéndose por medio de costumbres, por medio de gradualmente hasta llegar a la unión general con la Constitución de 1787. Nosotros no hicimos eso. Nosotros nos dan una Constitución, pero que teníamos costumbres diferentes. Costumbres, habíamos vivido en una sociedad intervencionista, burocrática, como habíamos dicho algo, y además coactiva. Pero nos dan esa Constitución que va a ser el puntapié inicial para decir, como decía Alberdi, ustedes vamos a estar en cualquier problema, en un barco, en un medio de una tormenta, pero vamos a tener una estrella fija. Eso lo digo yo, la estrella fija, no me acuerdo qué nombre ponía él, pero decía, teníamos esa estrella fija que nos va a permitir buscar la solución, porque en esa Constitución está un sistema económico completo, están las garantías para que se pueda convertir en realidad el progreso de la Argentina, están las instituciones que van a poder ayudar a que la Argentina progrese. Entonces, ese puntapié inicial, que es la Constitución, le toca después a la generación que viene, a pesar de lo desilusionado que estaba Pobre y Muere Alberdi, en 1884, solo por las discusiones que tenía y que tuvo con Mitre y Sarmiento, pensando que no iba a lograrse lo que realmente se logró, porque a partir de la presidencia de Mitre se logra presidentes que van a tener las mismas ideas, el mismo núcleo de ideas de progreso y de libertad, de lograr una sociedad libre, una sociedad con orden, y una sociedad liberal, y eso va a comenzar porque van a poner en práctica a la Constitución, van a crear las instituciones que no existían, la Corte Suprema, los códigos. Hay un montón de cosas que me quedaron por decir con respecto a algunas deficiencias que tiene la Constitución, pero lo importante es que se van a basar en esa Constitución de 1853 para poder crear ese progreso por el cual la Argentina tuvo a principios de siglo, fue un país que estuvo entre los mejores y más desarrollados países del mundo desarrollado, y que va a seguir hasta el 40. O sea, vamos a tener un país que va a tener ideas liberales hasta que después aparecen, como decía al principio, que hace el amigo acá, el director, de traer ideas buenas a las ideas malas, o poner ideas buenas. Va a pasar al revés en la Argentina. A las ideas buenas se van a oponer ideas malas que van a hacer que lleguemos a la Argentina de hoy, y la cual estamos todos preocupados. No sé si me pasé de tiempo, Eneas. No, súper bien. Súper bien, Elena, claro que sí. Perfecto. ¿Está bien? Perfecto, claro que sí. ¿Quieren que empecemos con las preguntas o quieren que sigamos como quieran ustedes? Sí, podemos seguir con las preguntas, y si queda algún temita que vos considerás bueno, ahí para van a aparecer después también. Seguramente, claro que sí. seguramente. Claro que sí. Bueno, tenemos la costumbre de que yo rompo el hielo con las preguntas, y Dale.
Y bueno, hay un libro espectacular, ¿no? Una biografía de Juan Bautista Alberdi que se titula Vida de un ausente. Yo la tengo acá para mostrárselo. Sí. Ahí. Que es de José Ignacio García Hamilton. Un libro interesantísimo realmente. Hamilton fue amigo mío, ¿no? Lamentablemente ya falleció. Y tienen en común con Alberdi que los dos son tucumanos, ¿verdad? Y en este libro, el mismo Alberdi ha documentado que en la época que él era joven, porque él hace el colegio y después estudia la universidad en Buenos Aires, nos explica el mismo Alberdi en sus propias palabras que viajar en carreta desde Tucumán hasta Buenos Aires era realmente una travesía, que en aquella época le tomaba unos 2 meses para llegar hasta la ciudad de Buenos Aires, ¿verdad? Con lo cual, en este libro de García Hamilton, nuestro prócer, que digamos que pertenecía a una familia acomodada, tal cual está documentado por los historiadores, en esta obra toma una dimensión muy humana y se convierte en un modelo verdadero de esfuerzo personal, de empuje, de energía, para lograr sus objetivos. Y hoy muchas veces en Argentina nos estamos encontrando en nuestros jóvenes que muchas veces cuando se habla de ellos, millennials, centennials y demás, la prensa los describe como los ni-ni, ¿no? Que no estudian, que ni estudian ni trabajan, ¿verdad? ¿Cuál es tu reflexión al respecto? Juan Bautista Alberdi era una inspiración, digamos, para los jóvenes en su esfuerzo por superarse, por estudiar, por interesarse por el mundo en el que vivían. Y bueno, mirá, justamente al principio dije que era un hombre de la cultura. Es un ejemplo, toda esa juventud es un ejemplo, porque se reunían para leer, como decíamos, poesía, política, para ver la realidad que pasaba en Europa y qué pasaba también en la Argentina, qué pasaba en el mundo. O sea, qué mejor que decirle a los jóvenes en la actualidad, decirle, estudien, esfuércense, y no solamente en el estudio, por ejemplo, de abogacía, como decía Alberdi, en lo que les guste, porque eso tiene que ver con la libertad. A veces los padres incitan a los hijos para que estudien esto, lo otro. No, Alberdi les diría, hagan lo que les guste, pero bien, como lo hizo Alberdi, esforzándose, porque es el esfuerzo el que permite después tener las satisfacciones de tener lo que uno necesita, lo que uno quiere, de realizar su propio destino. Eso es lo que quería Alberdi como buen liberal. Me olvidaba cuando hablaste de las carretas, de la importancia que le dio Alberdi al ferrocarril, a llenar de ferrocarriles la Pampa. Fíjense que ya había visto, decía, van a crear el ferrocarril para crear pueblos, el ferrocarril para desarrollar la agricultura. ¿Por qué? ¿Qué querían ellos? Perdóname que me olvidé esta parte que es fundamental. Esa generación, él que decía, ¿qué tenemos? El recurso es la tierra, ¿no es cierto? El recurso. Él era industrialista también, pero decía, bueno, empecemos por lo que tenemos, desarrollemos la tierra, y a partir de ahí vayamos industrializándonos. ¿Qué es lo que pasó con la Argentina? También decía, primero creen las condiciones, y ¿cómo crearon las condiciones esos gobiernos después? Llenando de ferrocarriles el país, y él lo vio antes. Decía, ¿cómo vamos a poder tener, primero, inseguridad en las rutas? ¿Cómo vamos a tener inseguridad a un comerciante que le pueden quitar absolutamente todo? ¿Qué confianza puede tener un comerciante así? ¿Y cómo puede llegar al interior, a esa gran desierto que tenemos, esas pampas enormes, desiertas, si no era por medio de ferrocarriles? Y más importante, que me olvidé, es que si no hubiera habido la revolución industrial que provocó el invento del barco a vapor, después los ferrocarriles, que acercaron por medio del barco a vapor a la Argentina al mundo, nosotros estábamos lejos. Tuvimos los productos y la suerte de poder contar con una situación, primero europea, que expulsó a tanta cantidad de inmigrantes, que nos dio la mano de obra, y también los vapores y el barco a vapor que podía traer eso, y también los adelantos de la técnica y la ciencia, que tuvimos la carne enfriada, después congelada, que nos permitió tener un mercado mundial, y lo vio a eso Alberdi. Cuando lo miramos y decimos, sí, bueno, esto ya pasó. No, hay que ponerse en la época, decir, hay una teoría que se llama Verstegen, que es decir,
quiero estudiar a Napoleón, yo soy Napoleón, me pongo en la época, veo a ver cómo sentía. Y hay que ponerse en Alberdi para valorarlo el doble. Por supuesto que es un ejemplo enorme para la juventud, como Sarmiento, como todos estos, como Roca, como toda esa generación que eran estudiosos, trabajaban, se esforzaban y pensaban bien en su patria, por medio del trabajo, por medio de dar lo mejor. Ojalá tuviéramos, volvamos a tener esos dirigentes, porque no solamente con la Constitución, lo decía Alberdi, la Constitución es una carta, algo muerto, si no se pone en práctica. Y él lo que quería era porque se pusiera en práctica. Por supuesto que es un ejemplo, Eneas. Muchas gracias, Silvia. Ahora tenemos un par de preguntas que nos han enviado. Y esta es de Manuel Ruiz Díaz, quien dice: buenas noches. ¿Cómo define Alberdi el concepto de libertad? El concepto de libertad es ese, el concepto de la posibilidad que tiene el hombre de realizarse. Eso es libertad. Poder realizarse, eso es libertad. Y terminar con los poderes absolutos. El hombre libre es el hombre que se puede realizar. Ese es el concepto de libertad de Alberdi. Hacer tu propio destino, ¿no? Es lo que quería, decía, eso es lo que quería Alberdi. Y por eso de ahí viene el progreso. Esa es la manera de progresar. Cada uno buscando, como dije antes, su propio beneficio va a beneficiar a los demás. Bien Adam Smith. Totalmente. ¿Cuál fue la época de oro de Argentina que hizo posible la Constitución alberdiana? ¿Y cómo fue que esta época terminó? Bueno, Elena, entonces nos vamos una cosita. ¿Vos me permitís que ponga un pequeño gráfico para el público, sobre todo para los no argentinos que están presentes, que son muchos? Pero por supuesto. Yo se los explico rápido al gráfico, ¿verdad? Entonces, acá tienen, bueno, esto es un gráfico comparativo de la evolución del PBI per cápita, comparativo entre Australia y Argentina desde 1875 hasta 2015, 2016. Y acá se puede ver la República Argentina en su performance económica, y fíjense que es bastante estable y alto, ¿verdad? O sea, comparado con un país como Australia. Y fíjense que de golpe acá cae de una manera dramática y cae, y cae, y cae, y cae, y sigue cayendo, y bueno, y más o menos hasta nuestros días. Y la pregunta del millón, creo yo, para los extranjeros que están viendo tu presentación, Elena, debe ser: ¿qué pasó acá? ¿Qué es esta línea acá que aparece acá? ¿No? Y la respuesta la tenés vos, por supuesto, claro que sí. Primero me gustaría decirte que una de las grandes desgracias que tuvo la Argentina es que el Partido Conservador no pudo en el momento adecuado crear un partido que pudiera oponerse a Irigoyen. O sea, se empezaron a dividir, no pudieron formar un partido en ese momento, y después terminan metiéndose muchos conservadores pero con el peronismo y todo lo que viene después, con nacionalismo y todo lo demás, cambia totalmente. Yo creo que otra vez tiene que ver con las ideas. Las ideas van a cambiar, y sobre todo hay alguna cosa muy importante que ya nos vamos un poquito más para adelante, y es el tema de los sindicatos. ¿Por qué digo los sindicatos? Porque va a cambiar la sociedad. La sociedad, bueno, yo me voy de Alberdi, porque tiene que ver con Alberdi, cuando se empieza a crear los gobiernos de la generación del 80, respetan la Constitución y las políticas liberales de libre comercio, no podían votar, porque otra de las críticas, que se hacían, es que eran democracia limitada. Evidentemente una democracia limitada, que también la quería Alberdi, cosa que me olvidé. Pero esa crítica que se le hace es ridícula, porque la tuvo Inglaterra, la tuvieron todos los países que empezaron a democratizarse, lo hicieron de a poco. En la Argentina, la gente de los sectores bajos se preocupaban por trabajar y los otros eran extranjeros. O sea que a medida que
tiene éxito la política alberdiana, digamos, liberal, tiene éxito, y va creciendo, otros sectores aparecen, que se va creciendo una clase media, y después sectores que quieren participar, es ahí cuando se va abriendo el espectro, y bueno, y empiezan a poder participar en el juego político otros sectores. No era porque Alberdi no quería o lo que fuere, ni se preocupaba porque no había necesidad. Ahora, ese 50 que vos ponés 43, tiene que ver, ese es el corte por el cual también después de la guerra le pasa a Inglaterra, no solamente a nosotros, que las ideas nacionalistas, que tenía que ver con el dirigismo, estatistas y todo lo demás, bueno, crean una Argentina, son las ideas malas, que crean una Argentina en la cual el Estado empieza a ganar muchísima influencia y el Estado comienza a hacerse empresario, todo lo que no quería Alberdi. ¿Y quién lo hace? Lo hace Juan Domingo Perón. Juan Domingo Perón, ustedes si ven la historia, el gráfico que vos ves y todo lo demás, Perón hace lo contrario de lo que hizo la generación del 80, o sea, destruye lo que hizo la generación del 80. Estatiza, el Estado se agranda, termina con la libertad individual. Bueno, fue una dictadura electiva. De ahí en más, la Argentina viene a los tumbos, salvo dos excepciones, una durante el gobierno de Frondizi, que ahí va a tener muchísima importancia las ideas de Álvaro Alzogaray, y después en el gobierno de Menem, que también se va a hacer una política, incluso más importante que la que se hizo durante el gobierno de Frondizi, que trata de volver a las políticas del 80. O sea, la apertura, el ver a los países progresistas del mundo y tutearnos con ellos, terminar de pensar nada más que en los países del tercer mundo. Bueno, ahí empieza el declive de la Argentina, que viene mucho más adelante con ideas nacionalistas y todo lo demás, socialistas y todo. Y después los ejemplos que tuvimos en Europa, ¿no? Porque nosotros traemos como otra cosa que decía Alberdi que me encantó, y que también se los digo yo a los nacionalistas que te dicen, porque vos sos extranjerizante, qué sé yo, que lo decía Alberdi, por eso te digo que decía Alberdi, nosotros somos europeos, todo es europeo, hasta el nombre América es europeo, absolutamente todo. ¿Qué hay que no sea europeo en América? Y ahora mismo, si nosotros nos ponemos a ver el rock, las ideas socialistas, y Alberdi decía, hasta Jesús era asiático, no era argentino. Si hubiera hablado, no lo hubieran entendido porque hablaba en otro idioma. Por eso digo, todas las ideas que en vez de mirar al mundo y codearnos con los países del primer mundo para poder comerciar, tener ventajas comparativas y todo lo demás, nos cerramos, vino la autarquía, la Argentina puede sola, las malas ideas por las que ustedes están luchando ahora, por medio de estas asociaciones maravillosas, de cambiar la mentalidad en Latinoamérica y sobre todo en la Argentina, ¿no? Sí. Muchas gracias, Elena. La siguiente pregunta. ¿Qué opinaba Alberdi de la emisión monetaria sin respaldo? Si lo tenía tan claro en 1853, ¿cómo se llegó a la inflación que hoy tiene Argentina en 2021? Claro, no, él decía que, lo explica perfecto, que la riqueza por medio del endeudamiento no servía. Entonces, tampoco, como dije, un Estado, él quería el Estado mínimo. Por lo tanto, los gastos nunca iban a ser, no pasaba lo que pasaba en este momento, en la época de Alberdi, que hay un Estado enorme, con gasto público inmenso y generador de políticas inflacionarias. Pero evidentemente él estaba en contra
decía, primero, por supuesto, tenemos que crear las condiciones y gastar en cuanto a crear esas condiciones, pero siempre a la vez creando riqueza para poder pagar, para no endeudarnos, porque si no, creamos pobreza. Esa era la idea de Alberdi. No se preocupaba tanto de la inflación, pero sí se ocupaba de que el Estado fuera mínimo, de que los gastos del Estado fueran también mínimos, porque tenía la idea de Adam Smith de un Estado que cumpliera con las cosas básicas, que no fuera un Estado que se hiciera elefantiásico, que era un Estado pequeño. Después empezamos con todo lo de la inflación y todo lo demás. Pero Argentina gastó, al principio gasta y se endeuda, hasta que el campo ayuda por medio de la agricultura y la ganadería, sobre todo la agricultura, y la necesidad que Europa tiene de nuestros productos, para poder pagar lo que al principio gasta para poder crear la infraestructura necesaria, que hay que comprar ferrocarriles, poner vías férreas, abrir puertos, estaba todo por hacer. Cuando hablamos de Alberdi tenemos que pensar en un país donde estaba absolutamente todo por hacer. No solo teníamos que crear instituciones que aceptaran las provincias para poder lograr la unión nacional, que ni siquiera nos habíamos constituido, sino que teníamos un país enorme, sin la riqueza necesaria para poder salir adelante y poder crear las cosas que se necesitaban, el progreso. Además, después con la inmigración, Buenos Aires, vamos a tener una Buenos Aires como la que tenemos ahora, que es europea, que va a copiar a las mejores ciudades de Europa. Pero eso se necesitó un periodo importante y con gobiernos, con decisión política, para lograr lo que se necesitaba. Por eso digo que fueron casi héroes. Porque en un país donde no había nada, es decir, no había ni capitales, solamente había el recurso de la tierra, tenía que traer absolutamente todo, no teníamos absolutamente nada, ellos se van a preocupar por crear una Argentina poderosa, pujante, donde todos venían y hablaban maravillas, ¿no? Incluso hay que ir a la Patagonia, lo que hicieron los ingleses en el sur, en la estancia Haverton, los sacrificios que hicieron para también poblar y mejorar el sur de nuestro país, ¿no? Maravilloso. No vinieron tantos ingleses al principio un montón, por supuesto eran los primeros que vinieron alemanes, franceses y todo, pero sobre todo italianos y españoles, pero que realmente se dedicaron a trabajar, se dedicaron a mejorar. Vascos traían quesos, trajeron máquinas, los gauchos se enojaban, decían, uy, estos yanquis de miércoles que traen creo que fue en Chivilcoy, la primer trilladora, no sé, moderna, con tecnología, y se mataban de risa porque no sabían absolutamente nada de campo cuando venían, pero bueno, hicieron grande a nuestro país, y todos somos hijos de esos inmigrantes, que ahora está pasando que queremos volver las tierras a los indígenas, ¿no? Como en el sur. No valoramos el esfuerzo que hicieron todos estos jóvenes que son ejemplo para en la actualidad también. Es lo que esperamos ahora, los que somos grandes y que tuvimos toda la época peronista y que llegamos hasta ahora, decimos, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Y yo creo que una de las grandes falencias en la Argentina es que no se enseña historia. Se enseña, bueno, la historia como ahora vemos en tres renglones. Nosotros estudiamos historia y la Argentina era un país que cuando existía la educación sarmientina, los argentinos teníamos una cultura general que no tenían otros países. Sabíamos qué pasaba en África, que era Asia, que en otros países no se enseñaba. Nosotros sabíamos historia y también estudiábamos bien la historia de nuestro país. Ahora se enseña una historia, pero increíble, que Sarmiento no, era un horror, que Roca, hoy tratan de terminar
con los ejemplos, como decíamos recién, con los ejemplos necesarios para volver a tener una Argentina normal. Lleva un lenguaje que tenemos que decir, nenes, nenas, nones, no sé cuánto, y estamos, no está permitido por la academia, y acá los profesores en los colegios enseñan a desprestigiar y a ensuciar el idioma. Estamos en una situación realmente preocupante, muy distinta de la que se vivió a principios de siglo hasta el 40, ¿no? Eso creo, que una de las cosas es enseñar bien historia, en las facultades, porque hay facultades que dejaron de enseñar historia, porque dicen, carreras cortas y no se enseña historia. Es fundamental leer, por ejemplo, con lo del gaucho. A mí me retan todos cuando digo, bueno, el paisano es diferente del gaucho. Hay que leer Emilio Coni, que es una maravilla hablando de las diferencias que había entre el paisano, el gaucho y todo lo demás. Eso nos enseñaron a nosotros. Ahora tenemos una visión de una historia que ni siquiera podés comentarla porque te dicen que tenés que callarte la boca. Y bueno, esa es la preocupación que tenemos los que vivimos peronismo, los que vivimos una persecución terrible. Pensemos que en la Argentina, en esa Argentina, pero ya antes, se termina en la asamblea del año 13 con la Inquisición. Mirá el adelanto que teníamos como país. Se termina con la Inquisición. También se termina, bueno, con la esclavitud. Eran hombres que querían realmente mejorar la sociedad, mejorar el país. Tan distinto que por eso lloramos el que no haya liderazgos tan importantes como eso, y que estudiaran como ellos. Porque ¿quién sabe historia? Y nos decimos, ¿para qué historia? Si la política es un arte. La política es un arte. Pero si vos te vas al pasado como Alberdi, no vas a volver a caer en el mismo pozo. Si sabés qué produce la inflación, es el impuesto al pobre, y vos querés mejorar la vida de los sectores bajos, y les ponés impuestos, y al rico, al campo que creció sin ayuda del Estado, y lo vas a empobrecer, en vez de ayudarlo a crecer, que nos salvaba en todas las crisis que tuvimos, y los precios máximos, y la intervención constante del Estado en la vida, en la economía y en la vida de las personas. Ahora, ¿cuántos pobres? Y no volvemos a decir, bueno, ¿qué pasó? Vamos a volver a lo mismo, vamos a votar lo mismo. ¿Qué pasó en la historia? Y en los colegios, ¿cómo se enseña? En 1810 la Revolución de Mayo. No. Enseñemos también procesos. Enseñemos, por ejemplo, cuando hablamos de España, que estaba desvalorizado el trabajo por los caballeros, digamos que los primeros capitalistas fueron los judíos. Nadie lo dice. Que se persiguieron y cuando se enriquecían, porque los primeros capitalistas no fueron hombres de sectores altos, fueron marginales, que tenían necesidades de hacer algo y de subsistir porque eran o perseguidos, o porque no se les permitía una cosa o la otra, o vagabundos, y ahí estaban y empezaron a tratar de subsistir y a comerciar, el comercio. No se reconoce eso, Se persiguieron los que los que sabían cómo producir, cómo crear acumulación de capital. Y nadie habla de eso. Y después son marxistas. Judíos marxistas, por ejemplo, con lo que se persiguió en la Unión Soviética. A los judíos, ¿dónde estaba la libertad? ¿Dónde estaba la libertad? Y se habla de Hitler. Por supuesto que Hitler fue un desastre, pero ¿cuál fue el modelo de los totalitarismos? El modelo de los totalitarismos fue primero la Revolución Francesa, la época del terror de Robespierre, y después la Unión Soviética. Ahí fue el foco
que terminó con los regímenes estos totalitarios que destrozaron. Decía Alberdi, hablando de esto que me parece tan importante de la libertad, decía, no tenemos que ser Napoleones, tenemos que ser Washington. ¿Por qué? Porque Washington representaba el trabajo, la libertad, la tolerancia. Decía Voltaire, la tolerancia termina donde comienza la intolerancia. Alberdi era un liberal. Alberdi aceptaba el pensamiento de los otros, tomó de los doctrinarios franceses, tomó de los románticos, tomó de Guizot, tomó de Chateaubriand, tomó de Tocqueville, leía, miraba, veía qué pasaba, miraba los ejemplos de otros países, por qué creció, dónde está, cuál es la base del crecimiento de Estados Unidos. Eso es lo que necesitamos ahora. Eso es lo que necesitamos ahora, ver bien lo que fue la historia, saber qué es el capitalismo, otra cosa básica que lo veía Alberdi. Lo veía Alberdi cuando recién estaba en sus pininos, mientras Marx, en 1850, le quería dar el acta de defunción, Alberdi hablaba ya de una economía de mercado, evidentemente, de la propiedad privada, de permitir que vinieran esos, ya sabía que venían esa producción masiva que tenía que permitirse entrar en los países que necesitaban de esos productos más baratos. Pero ahora no se sabe ni siquiera qué es el capitalismo. Se lo critica cuando ha sacado de la pobreza al mundo entero. ¿En qué cabeza cabe? Yo no lo puedo creer. ¿Dónde están los maestros? ¿Dónde están los profesores de historia? ¿Dónde están los abogados, los universitarios? ¿Saben una historia así? ¿Cómo nos enseña qué es el capitalismo? No digas capitalismo porque es mala palabra. Mala palabra. Mala palabra cuando vamos en un avión y lo desplegamos al avión, y cada pedacito es de un país distinto, según las ventajas corporativas que tiene cada país. Y tenemos un mundo globalizado y hay gente que está en contra de la globalización como si se hubiera impuesto, como si la democracia también, antidemocrático, como si la democracia se hubiera impuesto. No, son fenómenos espontáneos porque lo necesita la sociedad y se van formando, y así se formó el capitalismo. El socialismo, que tampoco estaba de acuerdo Alberdi con el socialismo fue un producto de la cabeza de los intelectuales. El capitalismo es un producto, es un sistema espontáneo que se hizo a través de la historia. Cuando primero empieza, no es la economía de mercado. El mercado existió siempre, donde alguien vendió y el otro, o alguien cambió una cosa por la otra. No es la economía de mercado. El capitalismo comienza en la mitad del siglo XIX, con la producción masiva, propiedad privada, economía de mercado además, pero con muchos elementos que se fueron formando a través de la historia. Y que las condiciones, como decía Alberdi, para que pudiera florecer, y solo en Occidente, porque estuvo separado el poder religioso del económico. ¿Cuántas cosas que hay que enseñar para decir, señores, ese sistema es el que hay que implantar en la Argentina otra vez, y no implantarlo, sino abrirle las puertas, porque no es mañana vamos a hacer esto, abrirle las puertas. Dale libertad a la gente para que pueda moverse, como quería que se moviera Alberdi sin aduanas interiores. Bueno, dejate de jorobar con los precios, con la intervención del Estado. Atrae capitales, querido, dando confianza. Sin confianza es imposible. ¿Y cuál es la manera de dar confianza? La de Alberdi, la de la Constitución. Te lo dice perfecto la Constitución. Te lo dice, dale garantías a las personas, que puedan moverse, que puedan comerciar, que puedan casarse con quien quiera. ¿Por qué las leyes laicas de los gobiernos Roca, Juárez Elmer y todos los demás que crearon el matrimonio civil? ¿Por qué el matrimonio civil? Para que pudieran casarse y juntarse y vivir y formar familias con distintas religiones. Por eso todo está mal y tiene que ver con una educación que nos enseña que lo malo es bueno y lo bueno es malo. Ese es el problema que tenemos en la Argentina. ¿Quién va a terminar con esto? Tampoco los políticos pueden dedicarse a, como quería Alberdi, decir la tolerancia. No puede ser
¿Quién sabe qué es el sistema de partidos? ¿Se enseña qué es? ¿Qué es el sistema de partidos? Puede ser que haya un abogado y sepa qué es, pero no se enseña en los colegios, que es más que los partidos. Que tiene que existir un respeto por los líderes opositores, que tiene que existir organizaciones que presenten a la sociedad armónicamente y arquitectónicamente las demandas de toda la sociedad. Porque si ahora quieren, como dicen, no tiene que existir partidos, queremos anarquismo y todo lo demás, y qué sé yo, partidos no, la casta política. Chicos, seamos liberales. ¿Por qué se creen que quién los puso? ¿Los puse yo, los partidos? ¿Por qué aparecieron los partidos? Dicen, no se necesita la democracia. Si apareció la democracia por una necesidad, cuando aparecieron estos sectores que estaban ahí sin saber qué hacer, no sabían dónde ubicarse, no los ubicó ni el socialismo, nada. Los agarró Perón. Los agarró Perón. Y les dijo, acá tienen. Se unió, aceptó lo de los sindicatos, les dio todo lo que querían, se unió a los militares, al principio a la iglesia, y creó una dictadura. No, queridos, tenemos que enseñar que la democracia es un fenómeno espontáneo y que es la manera, es un método, no es que el pueblo gobierna a través de los representantes, pero es un método pacífico para poder pelear por el poder pacíficamente. Si no, ¿qué quieren? ¿Corporativismo? ¿Qué es el corporativismo? Lo que tenemos por lo general, gracias a las malas ideas. Todos los sectores golpean directamente al poder sin pasar por los partidos, y es así como se dieron los golpes militares. ¿Qué otra explicación tienen los golpes militares en la Argentina si no son esos? Si no es ese. Se necesitaba un poder mayor para imponer el orden en una sociedad donde no existían un sistema de partidos. Y los sindicatos eran más fuertes que los partidos porque vinieron mucho más organizados antes de que se organizaran los partidos en la Argentina. Todo tiene que ver, pero es historia, señores. Hay que aprender historia, hay que leer los libros buenos de historia, hay que leer a Ezequiel Gallo, a Natalio Botán, El orden conservador, hay que leer a Emilio Coni para saber qué era el gaucho y el paisano, tenemos que saber a Locke, a los grandes, a Kant. Ahora encuentro que un montón de anarquistas lo critican a Kant por una o dos frases, o por esto o por lo otro. Y vayan a leer a Popper lo que dice de Kant. Kant fue el que dijo que nos liberamos por el conocimiento. O sea, hay gente que, yo no sé de filosofía, leo a Popper con ayuda, ¿no es cierto? Pero me acerco a los grandes filósofos, y me acerco a la gente que sabe de filosofía, pero no me puedo agarrar, escribir en un artículo, dijo esto fulanito, esta frase, y la dejo ahí. Habrá errores, pero también hay grandes filósofos que ayudaron muchísimo en la historia de la libertad. Lean a Popper, ¿por qué nadie lee a Popper? Leen a Ayn Rand, mucho más filósofo, perdónenme si ofendo a alguien, es Karl Popper, mucho más filósofo en serio, están entre los filósofos realmente de primera, y no lo leen en las universidades. Yo tuve la suerte de tener buenos profesores, 2 o 3 que fueron mis maestros, que me acercaron y me sacaron de la ignorancia. Todavía sigo siendo una ignorante total, no se imaginan todo lo que leí de Alberdi, miren, todo, me leí 20 cosas y dije 3, porque soy una ignorante, pero me esfuerzo por saber todos los días un poquito más, para ver cómo puedo resolver alguno de los problemas, inclusive por lo menos comentándole a la gente, a los jóvenes, cuando iba a la universidad, tratar de decir, señores, no nos equivoquemos, enseñemos con buenos libros, no cualquiera, vayamos a los que ya están probados primero. Herbert Spencer. No vayan a Kant, que no lo van a entender, pero lean lo que dice en Busca de un mundo mejor. Hay un capítulo y te dice cuáles son, quién fue Kant. Más allá de las equivocaciones que todos los filósofos tuvieron, pero la grandeza de Kant de decir, trata al otro como te gustaría que te traten a ti. Eso es liberalismo. Eso es liberalismo.
Liberate por el conocimiento, ¿qué te parece? ¿No libera el conocimiento? ¿No libera saber qué es capitalismo y cómo aparece el capitalismo y qué es distinto al socialismo, que es una creación de intelectuales? Y además teniendo ahora, los ejemplos que tenemos, porque cuando criticaba Hayek, cuando criticaba Mises, todavía no tenían los ejemplos que tenemos nosotros hasta ahora. Sabemos más que Hayek, sabemos más que Mises. ¿Saben por qué? Porque vimos el fracaso terrible de los totalitarismos. ¿Y qué hacemos con eso? ¿Cuántos intelectuales fueron a la Unión Soviética a rendirle pleitesía a Stalin, a Lenin? Y después, sabiéndose equivocados, porque ahí está la hidalguía que tiene que tener un profesor, que tiene que tener una buena persona. Cambiar de ideas es como despellejarse. ¿Por qué? Porque perdés a tus amigos. Tampoco te toman las universidades porque cambiaste de idea. Acá tengo uno que cambió de ideas, Esteban Lijalat. Para mí fue un ejemplo. Viene de las peores ideas. Y se dio cuenta, leyó, averiguó, hizo lo que quiso Alberdi. Y fue así como es ahora el que defiende, uno de los grandes defensores de la libertad. Bueno, me estoy pasando yo, sigo, ¿eh? Hay otra pregunta, perdón, perdón, Enea. ¿Viste? Cuando... Sí. Elena, gracias. Tenemos la última pregunta. Es de Ada Elizabeth y dice así: ¿es indispensable el comercio transfronterizo? ¿Considera usted que debemos focalizarnos en incentivar el comercio internacional, importar y exportar entre Latinoamérica como un solo bloque regional? Mirá, yo creo que Chile es uno de los países que ha tenido enormes tratados así con individuales, digamos, con otros países, ¿no? Es difícil de contestar. Yo creo que si fueran países lógicos, una unión, yo creo que es positiva, porque tienen más posibilidades de poder negociar. Ahora, no veo tampoco por qué no se puede negociar de país a país cuando hay gobiernos que atrasan esas asociaciones. Si tenemos, por ejemplo, a la Argentina, que se opone o tiene ideas totalmente distintas al comercio internacional, entonces no va el bloque. Yo creo que tiene que haber las ideas bases, como las tenía la generación del 80, las ideas comunes para poder asociarse o no. Yo no me puedo asociar con alguien que quiere la autarquía económica, porque yo me voy a ir del bloque. Si vos querés la autarquía económica y no me dejás a mí, que estoy produciendo y tengo buenos precios de carne, ¿cómo no voy a exportar por mi cuenta? Entonces, tiene que ver siempre con situaciones en las cuales vivimos y que son difíciles, pero que hay que afrontarlas. Ahora, en Latinoamérica hay países que quieren seguir exportando, que quieren crecer, pero también hay otros países que le están poniendo trabas. No se puede. Una asociación así es imposible. Tal vez si hubiera una unión real de tratar de mejorar y de progresar, podría ser. Y en cuanto a exportar e importar, son la misma cosa, las dos caras de la misma moneda. No se puede coartar la exportación y dejar importar. Ni importar y coartar, son las mismas, dos caras de la misma moneda. Hay que dejar importar porque hay cosas que no hacemos, el mundo no hace, los países no hacen todo, pues nos sale caro. Entonces, según de acuerdo a las ventajas comparativas que tiene cada país, bueno, a mí me conviene producir carne, y a mí me conviene hacer tijeras, las hago más baratas y bien, hacer las tijeras. Yo creo en eso, en que cada país tiene que hacer lo que puede y sabe y debe hacer mejor. Lo decía Alberdi también. Eso creo.
Muchas gracias, Elena, por las Por nada. respuestas, por todo Por el nada. tiempo. Por nada, Y por ahora favor. sí, los dejo nuevamente con nuestro presidente, Eneas Biglione, que hará el cierre formal del evento. Bueno, la verdad es que quería agradecerte muchísimo, Elena, una ponencia excelente, clarísima, hemos recibido un montón de comentarios acá en el chat de Zoom, de gente de distintos países que participaron del evento y todos realmente haciendo hincapié en tu gran maestría, en explicar, digamos, de manera simple para personas de distintos países cuáles fueron, digamos, las principales contribuciones, ¿no?, de Juan Bautista Alberti, así que muy, muy agradecido con vos. Te leemos siempre en la prensa, ¿no? Los que son de Muchas afuera pueden gracias. buscar Muchas gracias. el diario La Prensa y van a Muchas encontrar gracias. columnas, ¿verdad?, de Elena, que realmente salen muy seguido sobre temas de actualidad y obviamente muchas veces influidas, ¿no?, por las ideas de Alberti, ¿no? Gracias a vos. Tengo un libro, Eneas, que se llama, yo Sí. creo que sirve y que tendrían que leer, pienso, en quinto año, que se llama El crepúsculo argentino después de un siglo de fama. Y bueno, y hago un raconto de la historia argentina, llego hasta el primer gobierno de Kirchner, creo, y bueno, y ahí hablo sobre todo, creo que la buena parte es lo que fue el peronismo y cómo nos dejó esa impronta que todavía continuamos teniendo hasta en la actualidad. Perfecto, claro que sí. Y lo que vamos a hacer es en el video para YouTube, vamos a poner el link a donde lo pueden encontrar y la tapa del libro, ¿verdad? Para que nuestra audiencia lo pueda conocer Perfecto. más. Gracias. Claro que sí. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias Bueno, a todos por la paciencia. no, la verdad que fascinante. Tuvimos ese pequeño problema al comienzo para conectarnos, pero realmente Casi me muero, valió la pena. casi me muero. No, pero valió la pena. No sé Todos qué quedaron pasó, pero fascinados. bueno, Claro que sí. perdón. Claro que sí. Y por supuesto que te vamos a volver a invitar para tocar otros temas también en la Sociedad Bastián. Va a ser un gran gusto. Muchísimas Bueno, gracias, Eneas, otra vez. Que sigas con los gracias. éxitos. Claro que sí, muchísimas gracias. Y bueno, para Hasta cerrar, luego. reitero mis agradecimientos para Brad DeVos, para Ryan Higgins, para Ana Halley, para Andrés Cusme Franco y en general para todo el equipo de trabajo de ayer, para los directivos de la Junta Directiva del Thomas Jefferson Institute for the Americas que estuvieron presentes, para Silvia Malfesi, del Movimiento Libertario de Santa Fe, para Cristian Gil Toro del Bastión, para nuestra maestra de ceremonias del día de hoy, Carolina López Ávila, que nos ha demostrado su habilidad y el tipo, las horas de vuelo que tiene en materia de participación en medios, por supuesto. Y una vez más para nuestra disertante estelar de esta noche, Elena Valero Narváez, que ha hecho una magnífica presentación. Les cuento que en breve va a estar disponible el video de este evento en nuestro canal de YouTube, youtube.com/Jefferson Americas, todo junto. Muy pronto van a recibir la invitación por correo electrónico para registrarse en nuestro próximo evento, el evento de cierre de este espectacular año 2021, un evento que será híbrido, es decir, con un pequeño grupo de manera presencial y el resto de invitados conectados por Zoom desde distintas partes del mundo. Muy buenas noches a todos y muchísimas gracias, como siempre, por la asistencia. Hasta luego. Gracias a todos.